Estamos de regreso en Simpson Noticias más temprano y es jueves de finanzas. Me toca saludar a Marisol Ken. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Buen día, Humberto. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto que estés con nosotros platicando, Marisol. Oye, fíjate que ayer hubo este tema que sonó mucho sobre el incremento del salario mínimo. ¿Qué pasa con todo este tema, Marisol? Así es, el día de ayer se anunció que se aprobó un incremento del 15% para el salario mínimo. Es una noticia muy relevante, ya que lo que hemos visto es una tendencia de incrementos fuertes en el salario mínimo. En el 2016, el salario mínimo aumentó un 4.2%. En el 2017, 3.9%. En el 2018 empezó a subir, subió un 16%. Y posteriormente, en el 2019 también fue 16% y en el 2020 fue 20%. Y este año lo que aprobaron fue un incremento del salario mínimo de un 15%. Es un alza considerable. Si tomamos en cuenta que bueno, el salario mínimo, la idea es que cada año se actualice su valor y la gente pues pueda mantener al menos el mismo poder adquisitivo. Pero también hay que tomar en cuenta que nuestro país pues es uno de los países en los que tenemos el salario mínimo más bajo y siempre se ha tenido la idea de remontar el lugar que ocupamos a nivel internacional y poder mejorar el salario mínimo que tienen las personas. Entonces, este incremento creo que es muy importante, pero viene a darse en momentos muy difíciles. Eso te iba a comentar porque cómo impacta también esto a la economía y también pues a la parte de los empresarios, ¿no? Para los empresarios ha sido un año muy, muy difícil. La situación del COVID generó que bajara considerablemente su flujo. Bajaron las ventas, los gastos no. La gente cerró los negocios, tuvo que seguir pagando gastos, pero los ingresos bajaron. Entonces ya de por sí tenían una economía muy, muy castigada. Tenían ahí la empresa tratando de aguantar y sobre todo, ya hablábamos también la semana pasada del problema que muchas empresas iban a enfrentar para pagar aguinaldos. Y ahora viene este tema del alza que sí les va a impactar mucho y que pues va a orillar, yo creo que a muchas empresas a tomar decisiones difíciles. Algunas van a decir simplemente, pues no lo puedo pagar y despedirán a sus empleados, otras a lo mejor van a tomar medidas como enviar a sus empleados a la informalidad porque no van a poder pagar este salario. En fin, que yo creo que sí va a ser una situación todavía mucho más complicada para los empresarios el siguiente año. ¿Se anunciaron otros incrementos relevantes, Marisol? Sí, entre los incrementos relevantes es, bueno, el salario mínimo pasa de 123.22 a 141.70. Ese es el que nos toca aquí en la zona en la que estamos. Mientras que en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39. Pero también hubieron incrementos en lo que se conocen como salarios mínimos profesionales y aquí se agregaron dos salarios mínimos profesionales que son el de trabajadoras del hogar, el de trabajadoras del hogar y también el de jornaleros agrícolas, que esos, el de trabajadoras sube un 25% y el de jornaleros agrícolas sube un 30%. Entonces, con todo esto, pues el salario mínimo de las trabajadoras del hogar llega a estar en 154.03, mientras que el de jornaleros llega a estar en 160.19. Okay. ¿Y En esto a fin, que es partir, una ajá. situación complicada. ¿Y esto a partir de cuándo se empieza a dar? Pues ya a ¿Ya? partir del próximo año, hay habido muchos cuestionamientos acerca de que si podría revertirse, pero no, esto ya no se puede revertir, ya se hizo la votación, ya se aprobó,
Yo creo que ahí lo que van a tener que hacer los empresarios es ver, pues, cómo hacerle para pagar esto, ¿no? Porque también sabemos que la iniciativa del outsourcing, de eliminar el outsourcing, también está prosperando. Entonces, muchos empresarios ya se sienten ahogados con esta situación. Tú, en términos generales, ¿cómo lo percibes? Pues creo que es una situación complicada para todos, sobre todo para el pequeño emprendedor. El pequeño emprendedor es el que se ha visto más golpeado en esta pandemia y hemos visto que han cerrado muchísimas empresas porque ya no aguantan. Claro que es importante una alza en el salario mínimo, es algo súper relevante, pero en mi opinión, y esto sí lo aclaro, es mi opinión, creo que fue una alza demasiado elevada para la situación que estamos viviendo. No es que no haga falta, es que hay un sector, que es el sector empresarial, que es el que genera los empleos, que ya está bastante castigado y ahogado con esto de la pandemia, y ponerle una carga, pues lo único que va a ocasionar es que pues empiecen a eliminar empleos. Entonces al final va a afectar a toda la economía y nos va a afectar a todos. O sea, tal vez no fue el momento ideal para poder hacer un movimiento como este, ¿no? Claro, yo considero que una alza un poquito más prudente, claro, recordando que es importante actualizar el poder adquisitivo de la gente, que la gente al menos pueda comprar lo mismo, esa es la idea. Y sí, claro que tenemos que mejorar el nivel de salarios mínimos, es solamente que el momento y el contexto que estamos viviendo no es favorable para este tipo de cambios. Marisol, ¿algo más que quieras comentar? Nada, pues que yo creo que a los que son emprendedores son a los que más les preocupa, porque muchos emprendedores tienen empleados y dicen, bueno, ¿cómo voy a aguantar este tipo de incremento? Pues a ponernos creativos. Ahora sí que lo que queda a los emprendedores es ponerse creativos, ver de qué manera tratar de incrementar ventas, tratar de reducir costos en otras cosas para poderle hacer frente a esta nueva obligación. Como siempre, te agradecemos muchísimo la información, Marisol. Te enviamos un cordial saludo. Un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Marisol Kem, asesora en finanzas. Vamos nosotros con Sisi Hueso. Adelante, Sisi.